En un tiempo muy antiguo, cuando la humanidad apenas comenzaba a dar sus primeros pasos sobre la tierra, vivían Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Habían sido expulsados del jardín del Edén por desobedecer a su Creador, pero aún así, Dios no los abandonó. Les dio la oportunidad de vivir, trabajar y formar una familia en la tierra que Él había creado. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín, el mayor, y Abel, el menor. Desde pequeños, ambos hermanos ayudaban a sus padres en los quehaceres diarios, pero cada uno tenía intereses distintos. Caín, el mayor, era agricultor. Pasaba sus días trabajando duro la tierra, sembrando semillas y cuidando los cultivos. Sin embargo, sentía que la tierra no siempre le daba frutos suficientes, lo que lo frustraba. Abel, en cambio, se dedicó a ser pastor. Su trabajo con las ovejas parecía más liviano, y sus rebaños crecían sanos y fuertes, lo que hacía que Abel viviera con alegría y gratitud. Ambos hermanos crecieron aprendiendo sobre Dios y su importancia en sus vidas. Adán y Eva les hablaban del Creador, del jardín donde alguna vez vivieron, y de cómo debían obedecer y honrar a Dios en todo momento. Uno de los actos más importantes para demostrar esa devoción era ofrecer sacrificios a Dios, como señal de gratitud y reconocimiento. A pesar de sus diferencias, los 2 hermanos compartían una creencia: debían agradecer a Dios por lo que tenían. Cada uno preparó una ofrenda. Llegó el día en que Caín y Abel debían presentar sus ofrendas a Dios. Caín, fiel a su oficio, ofreció los frutos de la tierra, granos, hortalizas y frutas que él mismo había cultivado con esfuerzo. Abel, en cambio, ofreció lo mejor de su rebaño, las primicias, los corderos más sanos y sin defecto. Ambos llevaron sus ofrendas con esperanza, pero algo sucedió que cambió el destino de los hermanos para siempre. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque provenía de un corazón lleno de fe y humildad. Abel ofreció lo mejor que tenía, con sinceridad y gratitud. Sin embargo, Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque aunque era fruto de su trabajo, no fue ofrecida con la misma actitud. El corazón de Caín estaba lleno de orgullo y resentimiento. Esta diferencia hirió profundamente a Caín. ¿Por qué Dios acepta lo de Abel y no lo mío?, se preguntaba. Sentía que su esfuerzo no era valorado, y en su corazón crecieron los celos y el enojo hacia su hermano. Abel, en su bondad, intentó consolarlo. Dios ve el corazón detrás de nuestras ofrendas. Tal vez si lo intentas de nuevo con más fe, Él te bendecirá. Pero las palabras de Abel no apaciguaron a Caín, quien solo veía en su hermano un rival. Esto enfureció a Caín. No podía entender por qué su ofrenda no había sido aceptada. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, dejó que la envidia y el rencor crecieran en su interior. Dios, que conoce los pensamientos más profundos de cada persona, le habló a Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué tienes el rostro decaído? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechándote como una fiera. Tú debes dominarlo. Estas palabras de Dios fueron una advertencia, pero Caín no las escuchó. Su corazón seguía lleno de oscuridad. Un día, dominado por la envidia, Caín llevó a Abel al campo bajo el pretexto de trabajar juntos. Allí, lejos de todos, atacó a su hermano. Fue un acto de ira y desesperación. Cuando Caín se dio cuenta de lo que había hecho, Abel yacía sin vida. Había cometido el primer asesinato de la humanidad. Caín intentó ocultar su crimen, enterrando a su hermano en la tierra, pero Dios sabía lo sucedido. Una voz resonó en la mente de Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con evasivas. No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios lo confrontó. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Por qué dejaste que el pecado te dominara? Ahora la tierra, que recibió la sangre de Abel, no te dará frutos,
serás un vagabundo por el mundo. Caín quedó desolado. Su culpa era enorme y temía que otros lo mataran en venganza. Pero Dios, aunque lo castigó, también lo protegió. Marcó a Caín con una señal para que nadie pudiera hacerle daño. Así, Caín fue condenado a vagar lejos de su hogar y de su familia, cargando el peso de lo que había hecho. Tras la muerte de Abel, la vida de Caín cambió para siempre. No podía regresar con sus padres, y aunque Dios lo había protegido de ser asesinado por otros, el peso de su crimen era una carga constante. Vagó por tierras desconocidas, solo y temeroso, sin un propósito claro. La tierra ya no respondía a su trabajo. Por más que intentara sembrar y cosechar, los cultivos se marchitaban y la tierra se endurecía bajo sus manos. Fue entonces cuando Caín comprendió que no podía depender más de la agricultura, así que se adaptó, aprendió a sobrevivir de otras formas, recolectando frutos silvestres y construyendo refugios en lugares inhóspitos. Con el tiempo, llegó a un lugar llamado Nod, al este del Edén. Allí conoció a otras personas que, como él, vivían en un mundo difícil y peligroso. Aunque llevaba la marca de su pecado, estas personas no lo rechazaron. Caín encontró compañía y, finalmente, formó una familia, tuvo hijos y decidió construir una ciudad, a la que llamó Enoc, en honor a su primogénito. Pero incluso mientras construía su nueva vida, el recuerdo de Abel no lo abandonaba. En las noches, cuando todo estaba en silencio, podía escuchar en su mente la voz de su hermano, no acusándolo, sino recordándole lo que había perdido. Esta constante memoria lo llevó a reflexionar sobre sus actos y su naturaleza. A lo largo de su vida errante, Caín reflexionó sobre su error. La envidia y el enojo lo habían llevado a un acto terrible, destruyendo el vínculo con su hermano y con Dios. En sus momentos de soledad, pensaba en lo que podría haber hecho diferente: controlar su ira, aceptar los consejos de Abel y esforzarse por mejorar en lugar de dejarse consumir por el rencor. Con el tiempo, Caín compartió su historia con quienes conoció. Les contaba cómo las emociones negativas pueden llevar a decisiones devastadoras y les enseñaba la importancia de valorar las relaciones, aprender a perdonar y controlar los impulsos. La historia de Caín y Abel no solo es un relato sobre el bien y el mal, sino una advertencia para todos. La envidia y la ira pueden destruir nuestras vidas y las de quienes amamos. Sin embargo, siempre podemos aprender de nuestros errores y enseñar a otros a no repetirlos. En su tragedia, Caín dejó un legado de arrepentimiento y enseñanza, recordándonos que nuestras acciones siempre tienen consecuencias, pero también nos dan la oportunidad de reflexionar y cambiar. Condenado a vagar por la tierra, Caín llegó a un lugar que llamó Nod, al este del Edén. Allí, aunque cargaba con su pecado, comenzó a reconstruir su vida. Se casó, tuvo hijos y decidió que, en lugar de dejarse consumir por su culpa, intentaría enseñar a sus descendientes algo valioso: las lecciones de sus errores. Caín fundó una ciudad a la que llamó Enoc, en honor a su primer hijo. Aunque la marca en su cuerpo seguía siendo un recordatorio del crimen que había cometido, también le servía como una guía. Cada vez que alguien le preguntaba sobre su marca, él contaba su historia. Les hablaba de Abel, de cómo la envidia y el orgullo lo llevaron a la tragedia, y de cómo el perdón de Dios, aunque severo, le permitió seguir adelante. En la ciudad, Caín fomentó el trabajo colectivo y el respeto entre las personas. Enseñó a los agricultores a trabajar la tierra con paciencia y dedicación, y les explicó que la gratitud y la humildad eran tan importantes como el esfuerzo. A pesar de que él mismo nunca pudo volver a cosechar frutos de la tierra, alentó a otros a aprender de su experiencia. A medida que la ciudad creció, los descendientes de Caín comenzaron a sobresalir en distintas áreas. Algunos se convirtieron en músicos, otros en artesanos y otros en pastores como Abel. Caín, aunque nunca dejó de sentirse responsable por la muerte de su hermano,
vio en sus hijos y nietos una posibilidad de redención. Si ellos aprendían a vivir en armonía, su dolor no habría sido en vano. Con los años, las palabras de Caín se convirtieron en proverbios. El rencor es una semilla que nunca da buen fruto. El perdón no borra los errores, pero alivia el peso de la culpa. No dejes que la ira sea tu maestro, porque te llevará por caminos oscuros.